Yo no era una santa. Nunca lo fui. Pero mi fe, esa sí era pura. Esa sí era verdadera, y fue precisamente por eso que todo dolió tanto. Me llamo Dolores. Algunos en la iglesia me decían, hermanita Lola, con ese tono tierno que a veces. Escond venino. Durante años, fui fiel a una congregación pequeña en las afueras de Aguascalientes, un templo evangélico que parecía ser mi refugio. Hasta que se convirtió en mi trampa. Ahí conocí al pastor Eliseo García, un hombre carismático, de palabras dulces y mirada fuerte. Siempre sabía qué decir para que uno creyera que era Dios mismo hablando por su boca. Y yo necesitaba tanto sentir que Dios me veía, que me hablaba, que me guiaba, que me dejé llevar. Entré a la iglesia buscando cura para mi alma. Salí de la con el corazón en pedazos y una grabadora escondida en el sostén. Sí, lo que estoy a punto de contar no es fácil. A veces, ni yo misma creo que sobreviví a todo eso. Pero lo hice. Y ahora, usted que está escuchando esto, merece saber la verdad, porque quizás tú también creíste en alguien que se aprovechó de tu fe. Quizás tú también callaste por miedo, por vergüenza, por culpa. Y si es así, esta historia no es solo mía. Es tuya también. Todo comenzó con una promesa rota. Y terminó con una grabación que le costó la libertad a un pastor que juraba tener las llaves del cielo. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte cómo caí en sus manos. Mi historia de fe no comenzó con la iglesia, comenzó con el abandono. Desde niña, fui criada por mi abuela materna, doña Eusebia. Mi mamá me dejó con ella cuando yo tenía apenas 6 años, diciendo que iba a buscar trabajo en Monterrey. Pero nunca regresó. De mi padre, ni rastro. Así aprendí desde temprano que quien ama, también puede desaparecer. Pero mi abuela me enseñó algo más fuerte que el dolor, la fe. Todas las mañanas, ella encendía una vela frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me gustaba mirar la llama, sentir el olor de la cera y escuchar su voz ronca rezando bajito. Fue con ella que aprendí a orar, a pedir protección, a creer que alguien allá arriba todavía me miraba. Cuando mi abuela murió, yo tenía 17 años. Enterré la mitad de mi mundo en ese ataúd, y la otra mitad se perdió conmigo. Pasé años vagando, trabajando como empleada doméstica en casas de gente que ni sabía mi nombre. Dormía en cuartos diminutos, comía lo que sobraba y lloraba escondida en el baño. No había nadie esperándome en casa. Y fue así que comencé a buscar a Dios. Porque cuando una ya no tiene a quien acudir, una clama al cielo. Fue en una mañana lluviosa cuando entré por primera vez al templo Restaura tu Fe, un galpón sencillo en el barrio Los Negritos, cerca de donde vivía en esa época. Estaba empapada, con frío, y solo quería un lugar para refugiarme. Pero encontré algo que parecía más que eso, una comunidad. Personas cantando, sonriendo, diciendo, bendiciones, hermana. Era como si, por unos minutos, hubiera vuelto a los brazos de mi abuela. Fue ahí donde conocí al pastor Eliseo García. Subió al púlpito con una Biblia gastada en las manos. Y una voz que hacía temblar el suelo. Hablaba sobre redención, sobre sanidad, sobre reconstruir la vida. Y yo sentí como si cada palabra estuviera dirigida a mí. Lloré como una niña. Y cuando el culto terminó, él bajó del altar, se acercó a mí, puso la mano en mi hombro y dijo, Dios no se ha olvidado de ti, hija. Esas palabras me rompieron. Porque nadie me llamaba hija desde hacía años. Empecé a asistir a la iglesia todos los días. Poco a poco, me involucré en los grupos de oración, luego en los cultos de mujeres, después en los ensayos del coro. Era como si, finalmente, tuviera una familia. Y dentro de esa familia, el pastor Eliseo se volvía cada vez más presente. Me llamaba para conversar después de los cultos, decía que veía en mí una unción especial, que Dios tenía grandes planes para mí. Y yo, ignorante de lo que vendría, le creí, me preguntaba sobre mi vida, me escuchaba con atención, decía que estaba orando por mí. Me daba libros, CDs con predicaciones, me mandaba mensajes de noche con versículos y bendiciones. Hasta que, un día, me ofreció un puesto de confianza en la iglesia, cuidar de las finanzas del ministerio femenino. Lo acepté con lágrimas en los ojos. Me sentía elegida, y por un tiempo, fui feliz. Sí, feliz, tenía un grupo de mujeres que me abrazaban como hermanas. Orábamos juntas, visitábamos a los enfermos, organizábamos rifas, bazares, colectas. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba haciendo algo que importaba. Algo que agradaba a Dios, pero demasiada felicidad.
A veces, es solo el silencio antes del terremoto. El pastor empezó a pedirme pequeños favores. Cosas simples. Hermana Dolores, ¿puedes firmar este documento por mí? Hermana, ¿podrías llevar este sobre a la contadora? Hermana, no digas nada de esto por ahora. Es solo un malentendido legal. Y yo, ciega de fe, obedecía. Porque creía que estaba haciendo la obra de Dios. Porque pensaba que, si él era el pastor, él sabía lo que era correcto. Yo no sabía que estaba siendo usada como escudo, no. Sabía que estaba a punto de volverme cómplice de algo mucho más grande de lo que podía imaginar, y fue así, con fe en los ojos y Biblia en las manos, que comencé a descender al infierno. Al principio, todo lo que hacía por la iglesia me parecía justo. No ganaba ni un solo peso, pero decía con orgullo que trabajaba para el Señor. Era la primera en llegar y la última en salir. Limpiaba los baños, preparaba el café. Para los cultos, atendía las llamadas, cargaba cajas con Biblias e incluso ayudaba a cuidar a los hijos de las hermanas. Me sentía útil, viva, necesaria, pero poco a poco, algunas cosas empezaron a hacerme ruido. Pequeños detalles, insignificantes para quien está ciego de fe. Pero para alguien que ya ha sufrido mucho, cualquier susurro del corazón puede ser el inicio de un grito. Una noche, estábamos en la oficina pastoral, solo el pastor Eliseo y yo. Yo revisaba unos papeles cuando él cerró la puerta con llave. Dijo que era por seguridad. Que a veces intentaban entrar ladrones al templo por las noches. Pero sentí un escalofrío en la espalda, se acercó demasiado. Su mano tocó mi hombro, y se quedó ahí demasiado tiempo. Dios te va a usar grandemente, Dolores. Pero para eso, tienes que ser completamente obediente. Eso me heló. Apart la morada. Fingi no notar nada. Volví a escribir en el cuaderno. Y él retrocedió, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, tardé horas en dormir. Y por primera vez, no soñé con el cielo. Soñé con rejas. Las peticiones empezaron a cambiar de tono. Antes eran tareas administrativas. Ahora, era guardar secretos. Dolores, no comentes nada de lo que escuchaste hoy. Hay personas que quieren destruir este ministerio, tenemos que protegernos. Confía en mí. El enemigo usa a los débiles para hacer caer a los escogidos. Yo quería confiar. Quería creer que todo era un malentendido. Pero lo que vi en las semanas siguientes fue imposible de ignorar. Una de las chicas del coro, la joven Abigail, desapareció de la nada. Tenía 18 años. Cantaba como un ángel. Siempre tenía los ojos hinchados, pero decía que era alergia. Hasta que un día, simplemente no volvió. Pregunté a algunas hermanas, pero todas cambiaban de tema. La hermana Abigail necesitaba un retiro espiritual, fue enviada a un lugar de restauración, mentiras mal contadas y... Fue entonces que encontré su cuaderno de oraciones, olvidado dentro de una banca de la iglesia. Iba a devolvérselo, pero antes de hacerlo, algo escrito ahí me paralizó. Señor, líbrame de los toques del pastor. Haz que alguien me crea. Mi corazón se detuvo. Lo leí 1, 2, 3 veces, aquello era un clamor. Una niña rogándole a Dios por auxilio, contra el propio líder de la iglesia. Llevé el cuaderno al pastor Eliseo. Necesitaba entender. Necesitaba escuchar una explicación. Él sonrió, sereno, como siempre. Cerró la puerta de la oficina. Se sentó. Me miró a los ojos y dijo, Dolores, eso no es real. Esa chica tiene problemas mentales. Está confundida. Ya no está bajo nuestro cuidado. Dios está tratando con ella. Como lo hará contigo, si sigues alimentando dudas. Habló con tanta calma, con tanto dominio, que por un instante volví a creer. Pensé, tal vez sea cierto, tal vez estoy exagerando, pero dentro de mí, algo ya se había roto. La semana siguiente, la hermana Rebeca, una de las más antiguas de la iglesia, fue apartada. Por motivos espirituales. Luego, el hermano Joel, que manejaba el sonido, también desapareció. Y cada vez que alguien se iba, aparecía un nuevo nombre en el libro de desviados, que el pastor guardaba en su escritorio. Era un cementerio de reputaciones, y aún así, yo seguía ahí. Porque ya estaba hundida hasta el cuello. Porque todavía quería creer que todo eso era parte del plan de Dios, hasta el día en que Él me llamó en privado, y me hizo la petición que lo cambió todo. Dolores, necesito que testifiques por mí en un asunto legal. No es nada grave. Solo tienes que confirmar que estuviste conmigo una noche específica. Si haces esto, Dios te recompensará. Quería que mintiera.
en el tribunal, jurando sobre la Biblia, para protegerlo de una acusación de abuso, y fue en ese momento, mirando a ese hombre que yo llamaba mi guía espiritual, que entendí que él no era un hombre de Dios, era un depredador. Y yo, era su próxima presa, pero lo que él no sabía, era que esa mujer rota que creía tener en sus manos, aún llevaba dentro de sí la llama de mi abuela. Y esa llama, estaba por convertirse en fuego. Salí de esa oficina con las piernas temblando. El pastor Eliseo acababa de pedirme que mintiera, en el tribunal. No era solo un favor. Era chantaje. Dolores, tú me debes mucho. Recuerda quién te levantó cuando nadie te miraba. Dios te dio un lugar aquí. No le falles ahora. Esas palabras me desgarraron por dentro. No porque él tuviera razón, sino porque me hizo creer que le debía mi dignidad. Volví a casa esa noche caminando despacio por las calles de tierra. La ciudad dormía, pero mi alma gritaba. Me senté en la cama, abracé mi Biblia, y lloré como hacía mucho no lloraba. Yo, que pensaba que Dios estaba en el templo. Empecé a sentir que Él estaba ahí, en mi cuarto pequeño, en mi dolor. Y fue en ese llanto que algo dentro de mí cambió. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónicos en el centro y compré una pequeña grabadora. Era sencilla, cabía en la palma de la mano, pero parecía llevar en sí el valor que yo necesitaba. No iba a denunciar nada aún, no sin pruebas. Pero desde ese día, todo lo que él me dijera quedaría registrado. Empecé a esconder la grabadora dentro del sostén. Iba a la iglesia como si nada hubiera cambiado. La misma cara, la misma sonrisa. Pero dentro de mí, ya había comenzado una guerra silenciosa, y no tardó en caer en su propia trampa. Una noche de consejería pastoral comenzó a abrirse conmigo. Dijo que tenía enemigos dentro de la iglesia, que algunas jóvenes estaban tramando un plan para derribarlo. Y poco a poco, comenzó a confesar más de lo que debía. Una de ellas me provocó, yo no quise. Pero si hablo, destruyo su vida. Hay cosas que tú no entiendes, Dolores. En este ministerio, a veces hay que ensuciarse las manos. Dios ya me perdonó. Yo solo necesito que la justicia humana me absuelva también. Cada frase era un cuchillo. Y cada clic de la grabadora, era un arma cargada con la verdad. Fueron 3 semanas de grabaciones. Cada vez más evidencias. Y un día, me entregó un sobre con copias adulteradas de documentos y me dijo, esto es lo que vas a presentar en el juicio. Confía en mí, Dios está contigo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, no dormí. Escribí una carta. Reuní las grabaciones. Y fui a la comisaría. No fue fácil. Me desacreditaron. Se burlaron de mí. Me miraban como si fuera una loca queriendo destruir a un hombre de Dios. Pero un agente, solo uno, decidió escuchar las cintas. Al día siguiente, llamaron a una de las víctimas que ya había denunciado antes, pero cuyo caso se había archivado por falta de pruebas. Ella escuchó las grabaciones, y rompió en llanto. Ella dice la verdad. Y todo empezó a derrumbarse. La fachada. La máscara. El imperio. Y si tú estás escuchando hasta aquí, tal vez esta historia se parezca a la tuya, tal vez tú también confiaste demasiado. Tal vez fuiste manipulada por alguien en quien creías. Acompáñame hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este dolor con alguien. Porque aún tengo mucho que contar. Y esta historia todavía no ha terminado. La denuncia no cayó como una bomba solo en la iglesia. Cayó dentro de mí como una implosión. Porque lo que vino después, no fue un abrazo. Fue una piedra. Esa semana, aún intenté regresar al templo. Me senté en la última banca, con la cabeza baja, sin intención de causar alboroto. Pero en cuanto algunas hermanas me vieron, empezaron los murmullos. Esa es la que quiere destruir al pastor. ¿Cómo puede sentarse ahí después de lo que hizo? Siempre fue rara, demasiado callada para ser confiable. Nadie vino a preguntarme nada. Nadie quiso escuchar mi versión. Era como si hubiera cometido el peor pecado del mundo, decir la verdad. El lunes siguiente, recibí una llamada de la hermana Maura, que era mi amiga más cercana en la iglesia. Contesté con la esperanza de escuchar apoyo, pero su voz llegó fría. Dolores, el pastor dice que, por el bien del templo, no puedes regresar más. Que estás perturbando el ambiente espiritual. Que estás siendo usada por el enemigo. Casi se me cae el teléfono. Era como ser expulsada de mi propia casa. Ese lugar donde había trapeado pisos, servido café, hecho vigilias, ayunado días enteros. Ahora me veían como un virus. Fui sola al templo por la noche.
Solo quería dejar una carta con mi Biblia antigua, para que alguien recordara que yo alguna vez estuve ahí. Pero encontré la puerta cerrada. Por primera vez en 3 años, cerrada para mí, me senté en la banqueta, recargada en la pared pintada con palabras como restauración, milagro, salvación. Y lloré. Porque sentía que hasta Dios me había dejado. Empecé a evitar las calles por donde pasaban los miembros de la iglesia. Me sacaron de los grupos de WhatsApp. Me bloquearon en redes sociales. Borraron mi nombre de la lista de colaboradoras. Incluso la hermana Lucía, una ancianita que yo visitaba cada semana con sopa y oración, mandó a decir que ya no quería verme. Eliseo me dijo que tú eres peligrosa. Perdí todo. La iglesia. Las amigas. El propósito, pero lo que más dolió, fue el silencio de Dios. O al menos, lo que yo creía que era silencio. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que fui usada? ¿Serán suficientes esas grabaciones? Y si todo esto se vuelve en mi contra, mientras el proceso legal se alargaba, yo me quedé sola. Sola en mi casa rentada, con las paredes húmedas y el techo que goteaba. Sola frente a las cuentas acumuladas. Sola en las noches largas donde la oración se convertía en un grito ahogado en la almohada, y poco a poco, el miedo se volvió amargura. Me encontraba pensando que hubiera sido más fácil fingir. Haber seguido callada. Haber seguido diciendo amén mientras él destruía vidas detrás del púlpito. Pero eso no fue lo que mi abuela me enseñó. Mi abuela decía, quien calla por miedo, acepta la maldad. Pero quien habla con lágrimas, encuentra justicia. Y me aferré a eso. Como quien se aferra a una cuerda en medio del naufragio, pero cuanto más avanzaba la verdad, más la gente huía de mí. Recibí una carta de desalojo de mi cuarto. El dueño de la propiedad era hermano del pastor. Me despidieron del trabajo de limpieza en el mercado de la esquina. La gerente iba a la misma iglesia. Incluso en el camión. Cuando subía, sentía las miradas pesadas sobre mí, como si llevara algo podrido en medio de todo eso. La única cosa que tenía era esa cajita de grabaciones. Mi única prueba. Mi único escudo. Cada noche volvía a escuchar las cintas. Y cada vez que oía su voz confesando, me recordaba a mí misma que la verdad aún valía algo. Aunque el mundo me hubiera dado la espalda, pero en ese momento, yo era solo una mujer cansada. Cansada de creer. Cansada de recibir golpes. Cansada de ser descartada por ser honesta, y fue ahí, cuando ya pensaba en rendirme, que algo inesperado sucedió. No sé decir con exactitud el día en que dejé de ser persona. Tal vez fue cuando la hermana Carmela cruzó la calle para no pasar junto a mí. O quizás, cuando el dependiente de la panadería fingió no verme, incluso después de que lo llamé 3 veces. Es curioso cómo la exclusión no llega con gritos. Llega en el silencio. En la ausencia de un buenos días. En el asiento del autobús que nadie más ocupa. En la invitación que nunca llega. En la calle entera que parece voltear la cara. En el barrio donde vivía, todo el mundo sabía. Es ella. La que quiso meter al pastor a la cárcel. Y a nadie le importaba lo que él había hecho. Solo lo que yo me había atrevido a hacer. Desafiarlo. Un día, fui al mercado a comprar pan. Cuando llegué a la caja, la joven, que antes me decía, tía, me miró como si fuera una rata de alcantarilla. No tenemos cambio, dijo, aun con monedas regadas sobre el mostrador. Otro día, una mujer escupió cerca de mi pie. Mentirosa, Judas, maldita. Y cada palabra era un clavo en mi cruz. Dejé de salir. Cerraba las ventanas. Evitaba encender el celular. Mi casa se volvió una cárcel, no de barrotes, sino de vergüenza. Pasaba los días encerrada, sentada en el suelo, abrazando una almohada vieja como si pudiera protegerme del mundo. La televisión apagada. La Biblia sobre la mesa, abierta en la misma página desde hacía semanas, pero mis manos ya no se atrevían a tocarla, porque empecé a dudar de todo, de Dios, de la justicia, de la fe, de mí misma. Recibía llamadas anónimas por las noches. Zora, arrepentit, bruja. Te vamos a hacer pagar. Empecé a dormir con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. No para herir a nadie, sino para protegerme del miedo que vivía conmigo, y lo peor es que nadie vino. Ninguna de las mujeres que un día oraron conmigo. Ninguno de los hermanos que decían amarme en el Señor. Ni siquiera los vecinos a quienes ayudaba con comida en las madrugadas. Dejé de existir. Era como si mi alma hubiera sido enterrada en vida. Comencé a hablar sola. A conversar con mi abuela muerta. A pedir perdón por haberle fallado a la iglesia, a Dios, a mí misma.
Y en el fondo de mi corazón, sentía que tal vez sería mejor que todo terminara ahí. Fue entonces que alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, sin titubeo. Me perilous. La sangre se me heló, miré por la rendija. Era una mujer. Cabello suelto, ropa sencilla. Nunca la había visto antes. Sostenía algo entre las manos. Un sobre. Y una mirada distinta. No era de asco. Ni de odio. Era de alguien que también sabía lo que era ser invisible. Abrí la puerta con el corazón en la garganta. Usted es Dolores. Asentí, muda. Me llamo Verónica. Yo también fui parte de su iglesia. Escuché las grabaciones. Sé lo que pasó. Mis piernas casi se doblaron. Ella entró. Se sentó en la silla frente a la mesa. Y durante los minutos siguientes, me contó cosas que jamás imaginé. Otras víctimas. Otras historias. Otras grabaciones que ella misma había hecho. En secreto, era periodista. Llevaba más de 6 meses infiltrada en la iglesia. Y había escuchado mi nombre en una de las reuniones secretas del pastor con sus cómplices. Él quería silenciarla. Pero usted hizo algo que nosotras no pudimos, hablar. Y gracias a eso, ahora vamos a poder exponer todo. Ella me dio un abrazo. Fuerte. Caliente. Vivo, y en ese instante, después de meses siendo tratada como un monstruo, alguien me vio. Alguien me llamó, valiente, y fue ahí, de entre lágrimas y miedo, que entendí, yo aún existía, y que mi voz, aún tenía poder. Nadie te prepara para el abandono después de decir la verdad. Cuando una es niña, cree que decir la verdad siempre es lo correcto. Que los buenos ganan, que los mentirosos caen, que Dios premia a los valientes. Pero nadie te cuenta lo que pasa. Cuando alzas la voz contra alguien con poder, cuando me fui a dormir esa noche, después de que Verónica se fue, me acosté con la cabeza llena de voces. Algunas eran antiguas, las de mi abuela diciéndome que Dios lo ve todo. Otras eran recientes, las del pastor, amenazándome con palabras disfrazadas de bendiciones. Y otras, eran mías. Voces dentro de mí que me preguntaban por qué había hablado. Si todo esto valía la pena. Si a alguien realmente le importaba, porque la soledad cambia el tiempo dentro de una. Los minutos se vuelven eternos. La noche se convierte en un monstruo. Y el silencio es como un espejo que grita. Recuerdo una madrugada en particular. Llovía. Las goteras en la sala caían como relojes torturando el tiempo. Me senté en el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas, mirando la llama débil de la estufa que dejaba encendida solo para no sentir tanto frío. Tomé mi Biblia. Y por más que intenté abrir un salmo de esperanza, mis manos temblaban demasiado. Dios mío, ¿dónde estás? Fue lo único que logré decir. No pedí justicia. No pedí valor. Solo quería saber si él aún me veía, y fue en ese momento que sentí algo. No fue una voz. Ni un ángel. Fue solo un calor en el pecho. Como si alguien me envolviera desde dentro, ser los ojos. Y por unos segundos, me permití respirar, no como quien vive, sino como quien resiste. A partir de esa noche, empecé a escribir cartas. No para enviárselas a nadie, sino para mí. Cartas que decían todo lo que quería gritar en el juicio. Cartas para la Dolores de 8 años que lloraba porque su madre no volvía. Cartas para la Dolores que limpiaba baños con las rodillas raspadas. Cartas para la mujer que, aún estando sola, enfrentó el púlpito de un monstruo, escribía y lloraba. Lloraba hasta mojar el papel. Hasta sentir que cada palabra limpiaba mi alma. En una de esas cartas escribí: no nací para ser mártir. Pero tampoco nací para tragar veneno. Si esta es la cruz que me tocó, no la voy a arrastrar. La voy a cargar erguida, con la frente en alto. Porque mi dolor tiene nombre. Tiene historia. Y no me lo van a borrar. Comencé a colgar esas cartas en las paredes de mi casa. Una por una. Como si fueran escudos invisibles. Y cada vez que el miedo tocaba la puerta, leía una. Me recordaba quién era. En quién me estaba convirtiendo. Y en quien nunca más iba a permitir que me callara. Volví a caminar por las calles, despacio. Con el rostro en alto. Aunque las miradas aún dolieran. Aunque las palabras aún lastimaran. Un día, me detuve frente a la iglesia cerrada. El templo del pastor Eliseo estaba clausurado por orden judicial. Sellado con una cinta de la policía y un cartel de investigación. Me quedé ahí parada, mirando. Nadie en la calle. Nadie cerca, y aún así, dije en voz alta: aquí ya no habita Dios. Aquí, ahora, habita la verdad. Las lágrimas bajaron. Pero no eran de dolor.
Eran de liberación, ya no era solo una víctima. Era una testigo. Y mi dolor era una semilla de justicia. Verónica volvió a visitarme. Me mostró los reportajes que estaban saliendo en la prensa. Otras mujeres empezaron a aparecer. Voces que antes estaban enterradas en silencio, ahora empezaban a susurrar. Después a hablar. Y luego, a gritar y yo empecé a vivir de nuevo, no con alegría. Aún no. Pero con propósito una noche. Me senté en la misma silla donde solía preparar las reuniones de mujeres en la iglesia. Pero esta vez, tomé mi celular y grabé un vídeo, hablé de todo. De cómo fui engañada. De cómo mintieron en nombre de Dios. De cómo mujeres como yo, aún viven con miedo. El vídeo se hizo viral. Miles de comentarios. Gente de otros estados, incluso de otros países, diciendo, gracias por hablar. Yo también. Pasé por eso. Dios no se olvida de las valientes. Y en ese momento, en ese preciso momento, entendí que mi historia no era solo mía, era de todas, y que mi voz era más poderosa que cualquier púlpito. La vida no da segundas oportunidades con ramos de flores. Las da con gente que una nunca imaginó. Con palabras simples. Con gestos que caben en una taza de café, apareció como un viento suave después de la tormenta. Yo ya había empezado a grabar vídeos contando mi historia. Nada muy elaborado, solo mi celular apoyado en un vaso de vidrio, mi voz temblorosa, mi rostro marcado, mi corazón expuesto. Y aún así, empezaron a llegar los comentarios, algunos me llamaban mentirosa. Es cierto. Todavía había quienes defendían al pastor Eliseo con uñas y dientes. Pero había otros, muchos otros. Mujeres, hombres, incluso adolescentes, diciendo, nunca pude contar lo que me pasó, pensé que estaba loca, pero ahora sé que no estoy sola. Gracias, hermana. Dios habla a través de usted. Y lloré. Lloré de una forma nueva. Era un llanto, de alivio. De entender que el infierno que viví estaba sirviendo como puente para sacar a otros de él. Fue en una de esas mañanas, mientras respondía comentarios, que recibí un mensaje privado. Un nombre desconocido, Estela Marquina. El mensaje era breve, necesito verla. Lo que usted denunció, también pasó en mi iglesia. Pero no tengo pruebas. Solo usted puede ayudarme. Me temblaron los pies y las manos, quedamos de vernos en una cafetería discreta en el centro de Aguascalientes. Fui con miedo. Miré 1000 veces por encima del hombro. Pero cuando llegué, ella ya estaba ahí. Morena, unos 35 años, con los ojos tan apagados que parecían pedir disculpas por existir. Gracias por venir, dijo, extendiéndome la mano, nos sentamos. Sacó de su bolso un cuaderno viejo, parecido al que Abigail había dejado años. Atrás en la banca de la iglesia, aquí están mis notas. Nombres. Fechas. Mementos. No tengo grabaciones. Pero tengo todo documentado. Si usted me acompaña, tal vez ahora sí nos escuchen. Leí. Temblando. Era como revivir mi propio camino. Otro pastor. Otra iglesia. El mismo patrón. El mismo sistema de silencio y manipulación. Estela había sido expulsada de su iglesia tras negarse a favores espirituales del líder. Su hija, de solo 16 años, estaba en una depresión profunda después de también haber sido acosada. Y lo peor, nadie le creía. Cerré el cuaderno. La miré a los ojos. Y vi en ella, a mí misma, no tengo mucho, le dije. Pero tengo mi voz. Y si usted me lo permite, voy a gritar por las dos. Desde ese día, empezamos a trabajar juntas. Unimos nuestras historias. Creamos un canal, voces rotas, almas vivas. No era sobre venganza. Era sobre justicia. No era para atacar la fe. Era para restaurar la fe verdadera. La gente empezó a mirar. Primero, unas pocas decenas. Después, cientos. Hasta que un vídeo, en particular, donde leía la carta que Abigail había escrito, superó los 2 millones de visualizaciones. Las autoridades empezaron a prestar atención. Fuimos llamadas a testificar en un caso que llevaba años archivado. Estela obtuvo protección judicial. Y más mujeres empezaron a salir del silencio. Fue entonces cuando recibí una llamada que me detuvo el corazón. Era el abogado de la fiscalía, informándome que el pastor Eliseo había sido arrestado. No por una denuncia, sino por 17. Las grabaciones que yo había entregado estaban siendo comparadas con nuevos testimonios. El imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse, pero lo más importante no fue su caída. Fue lo que vi una semana después. Recibí por correo un sobre sin remitente.
Dentro, solo había una foto. Era Abigail, sonriendo, sentada en un jardín, con un cartel en las manos: gracias, Dolores. Soy libre. Lloré, con las manos temblando, con el corazón hecho pedazos, y sanado al mismo tiempo, porque en ese instante, entendí, no fui yo quien derrumbó a un pastor. Fui yo quien levantó a una generación de mujeres que ya no querían vivir con miedo. La semana siguiente, recibí una visita inesperada. Era el comisario a cargo del caso. Vino en persona: hermana Dolores, la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado que usted dé una charla. Usted salvó vidas. Ahora queremos que enseñe a otros cómo hacerlo. Mi quid mura. Yo, la invisible. La expulsada de la iglesia. La que durmió en el suelo abrazada a un cuchillo. Ahora era invitada a hablar. E instruir. A guiar, acepté. Con la voz quebrada, pero con el alma erguida, y la noche antes de la conferencia, miré al cielo y dije: abuela, ¿puedes verme? No sé si lo hice bien, pero sobreviví. Y eso, ya es un milagro. Crecer, para una mujer como yo, nunca fue sobre ganar dinero, fama o reconocimiento. Crecer, siempre fue una cuestión de sobrevivir sin permitir que mataran mi alma, pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba floreciendo, no a pesar del dolor, sino gracias a él. Mi primera charla fue en una sala pequeña de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes. Había poco más de 20 personas sentadas ahí, trabajadoras sociales, psicólogas, estudiantes de derecho, 2 monjitas e incluso un policía civil. Temblaba de pies a cabeza. Llevé mis cartas, la Biblia de mi abuela, el cuaderno de Abigail, y una pequeña vela blanca, como las que mi abuela encendía en las madrugadas. Era mi altar improvisado. Mi tierra firme. Buenas tardes. Mi nombre es Dolores. Y esta es mi historia. La sala quedó en silencio. Y a medida que hablaba, algo dentro de mí se alineaba. Como si, palabra tras palabra, estuviera cosiendo los pedazos que me arrancaron a lo largo de los años. Conté todo. Lo que vi, lo que oí, lo que me obligaron a callar. Hablé del pastor, de las grabaciones, del dolor de ser expulsada por decir la verdad, y del milagro de encontrar otras voces perdidas en el camino. Al final, todos se pusieron de pie y aplaudieron, pero lo que más me marcó fue una chica muy joven que se me acercó llorando. Me abrazó con fuerza y me dijo: yo también fui silenciada. Usted me devolvió la fe, no en la iglesia, sino en mí misma. Y fue ahí que entendí, mi misión no era solo denunciar. Mi misión era recordarle a cada mujer rota que aún seguía entera por dentro. A partir de ese día, las puertas comenzaron a abrirse. Me invitaron a paneles, círculos de conversación, entrevistas. En cada espacio, compartía mi historia, no como mártir, sino como sobreviviente. Como prueba viva de que la fe verdadera no encubre abusos, los enfrenta. Estela y yo formalizamos el canal Voces Rotas, Almas Vivas. Creamos una red de apoyo con psicólogas, abogadas y voluntarias. Empezamos a recibir denuncias cada semana. Gente de todo México, del Perú, de Colombia, incluso de Estados Unidos, mujeres que antes solo tenían el silencio como consuelo. Ahora tenían nuestra voz como escudo. Comenzamos a ofrecer talleres en comunidades vulnerables. Enseñamos cómo identificar manipulación espiritual, cómo proteger a los niños, cómo documentar pruebas, cómo denunciar de forma segura. Y yo, ya no era esa mujer sentada en el suelo de una cocina fría, preguntándole a Dios dónde estaba. Ahora era la que caminaba por las calles con la cabeza en alto, la que abrazaba a desconocidas como si fueran hermanas, la que había convertido su propio sufrimiento en una misión sagrada. Un día, fui llamada a una ceremonia en el mismo ayuntamiento. Recibí una medalla simbólica como Mujer Valiente del Año. Reí, lloré, pensé, mi abuela estaría orgullosa. Y ella estaba ahí conmigo. En cada palabra, en cada vela que encendía, en cada mujer que se levantaba después de escuchar mi historia. Pero nada se comparó a lo que vino después. Salía de una entrevista en la radio local cuando una señora me detuvo en la banqueta. Tenía el rostro arrugado y los ojos llenos de lágrimas. Usted es la hermana Dolores. Asentí. Ella me abrazó y me susurró: mi nieta iba a quitarse la vida. La encontramos justo a tiempo. En su celular, estaba escuchando su historia. Mis rodillas casi se doblaron. Abracé a esa abuela con la fuerza de todas mis lágrimas. Esa niña no murió.
Porque alguien, en algún rincón de internet, se atrevió a decir que sobrevivir era posible y yo, ahí parada en la banqueta, con el ruido de los coches, los pasos apurados de la gente, los edificios altos, cerré los ojos. Y por primera vez en décadas, sentí que mi vida había valido la pena. La mujer invisible, ahora era faro. La mujer expulsada, ahora era refugio. La mujer que nadie quiso escuchar, ahora era eco en la vida de muchas, y aunque mi nombre no esté en los libros, aunque mi historia no sea portada, aunque un día todo se borre, sé que sembré luz donde antes solo había oscuridad, y por eso sigo. Porque mi voz, ya no es solo mía, es de todas. Tardé meses en aceptar que él realmente estaba tras las rejas. El pastor Eliseo, el hombre que un día llamé enviado de Dios, ahora vestía el mismo uniforme que tantos pecadores que él decía condenar. La noticia de su arresto corrió como fuego, pero no provocó el escándalo que yo imaginaba. Para muchos, seguía siendo mentira. Un ataque a complot. Para mí, era solo la confirmación de que Dios no guarda silencio para siempre. Aún así, mi corazón no celebró. No hubo alegría. No hubo venganza dulce. Solo un silencio amargo. Porque por más que él hubiera sido detenido, el daño ya estaba hecho. Las noches que perdí, los amigos que me dieron la espalda, la fe que tuve que reconstruir con mis propias manos, nadie me lo devolvería, pero lo que no esperaba, era volver a ver, cara a cara, a quien más me hirió. Una tarde, me invitaron a hablar en una escuela pública. Un evento sobre fe y abuso de poder. Cuando entré al auditorio, casi se me cayó la bolsa. En la primera fila, sentada con las manos en el regazo y la cabeza baja, estaba Maura. La misma Maura que había sido mi mejor amiga en la iglesia. La misma que me llamó para decirme que ya no podía volver, porque estaba perturbando el ambiente espiritual. Ella no me vio de inmediato. Pero cuando alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron, el mundo se detuvo por 2 segundos. Seguí caminando. Subí al escenario. Dije lo que tenía que decir. Con calma. Con dolor. Con verdad. Al final, cuando todos aplaudieron, ella aún seguía ahí. Y cuando bajé, se acercó. Tímida, casi invisible. Dolores, dijo, y la voz se le quebró. Me quedé quieta, mirando. Esperando. Y ella continuó. Me dijeron que usted estaba loca. Que todo era mentira. Que era el diablo usando su boca. Yo repetí esas palabras. Se las dije a otras hermanas. Pero, escuché sus grabaciones. Leí su historia. Me duele haber sido parte del silencio que la lastimó. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. Y dije, Maura, el perdón no viene de la boca. Viene del tiempo. No necesito que te arrodilles. Necesito que nunca más te calles. Ella asintió. Y se fue en silencio. Pero algo dentro de mí se alivió. Una cuerda se soltó. Eso era. No necesitaba disculpas formales. Necesitaba testigos que ahora eligieran la verdad. Días después, me encontré con Rebeca, la ancianita de la iglesia que también había sido apartada sin explicación. Me vio en el mercado y, sin decir palabra, se acercó y me entregó un pequeño frasco de barro con flores frescas. En el papel, solo 2 palabras: gracias, hija. Eso pesó más que cualquier medalla, pero el enfrentamiento más difícil aún estaba por venir. Me llamaron del penal. El abogado de él, buscando un acuerdo, dijo que el pastor Eliseo quería verme. Parte de mí quiso negarse. Parte de mí quería no volver a escuchar su voz jamás. Pero otra parte, esa que había enfrentado la vergüenza, la calle, los susurros, el vacío, sabía que este sería mi último ajuste de cuentas. Fui sola, sin cámara, sin grabadora. Quería mirarlo a los ojos y decirle lo que ni las cartas, ni los vídeos, ni los aplausos podían. Cuando entré en la sala, él ya estaba sentado. Más delgado. Más viejo. Pero con esa misma mirada arrogante. Dolores, dijo, como si aún estuviéramos en el templo. Usted no entiende el daño que causó, pero levanté la mano. Callé su voz como él tantas veces cayó la mía. No vine a escuchar. Vine a hablar. Usted no rompió mi fe. Rompió mi inocencia, mi paz, mi nombre. Pero mi fe, esa usted solo la fortaleció. Porque tuve que mirar al fondo del infierno para encontrar al Dios verdadero. Y ese Dios, jamás usaría a alguien como usted. Él bajó la mirada. Por primera vez, no dijo nada. No oró. No citó versículos. Y yo me levanté. Le di la espalda. Y salí. Ligera. Completa, era el fin del capítulo más oscuro de mi vida. Y el comienzo de otro.
Uno donde ya no cargaba su nombre en los hombros. Uno donde la historia ya no giraba en torno a lo que él hizo, sino a lo que yo me convertí. A pesar de todo, cuando salí del penal, el cielo estaba nublado. Pero dentro de mí, brillaba el sol. Reconstruirse no es como levantar una casa. Porque una casa se levanta con ladrillos y cemento. Pero una mujer como yo, solo se reconstruye con cicatrices. Uno no tira los escombros del alma. Uno aprende a vivir con ellos. A caminar sobre las grietas. A respirar a pesar del polvo que quedó. Después de aquel último encuentro en el penal, algo dentro de mí murió. Pero no fue el dolor. No fue la tristeza. Fue el miedo. Ese miedo que me paralizaba, que me silenciaba, que me hacía creer que necesitaba la aprobación de los demás. Por primera vez, sentía que ya no le debía nada a nadie. Ni explicaciones. Ni perdón. Ni espacio. La vida era mía. Y la iba a comenzar de nuevo, a mi tiempo, a mi manera. Empecé limpiando la casa. Cada rincón. Cada pared. Saqué fotos antiguas. De la iglesia, rompí invitaciones, tiré recuerdos que sabían a veneno. Solo quedaron las cartas, la Biblia de mi abuela y el pequeño altar que armé en la sala, con una vela encendida todos los días. Empecé a cuidarme. Compré ropa nueva, sencilla, pero que me hacía sentir viva. Cambié las cortinas. Pinté la pared de la cocina de azul claro. Volví a sembrar las hierbas en el patio. Pequeñas cosas. Pero cada una de ellas era una forma de decir, sigo aquí. Volví a caminar temprano, al amanecer. Sentir el sol en el rostro, el olor del pan. Recién hecho, el canto de los pájaros. Todo lo que por tanto tiempo dejé de notar, ahora era un milagro. A veces, alguien me reconocía. Una señora en el mercado me abrazó sin decir nada. Un joven me dijo que vio mi vídeo y decidió buscar ayuda. Una chica de la farmacia me tomó la mano y dijo, mi mamá oró por usted. Eran gestos pequeños. Pero eran como ladrillos. Reconstruyendo un templo dentro de mí, no un templo de paredes, sino de valor propio, seguí participando en círculos de diálogo. Ayudando a otras mujeres a romper el silencio. Pero ya no era movida por el dolor. Era movida por lo que viene después. Por la luz que nace tras la tormenta. Estela y yo conseguimos apoyo de una ONG internacional. Estábamos construyendo una casa de acogida para mujeres víctimas de abuso religioso. Con psicólogas. Con orientación jurídica. Con un espacio seguro para quienes nunca tuvieron voz. Llamé al lugar, la casa de Abigail. Y cuando me preguntaron, ¿por qué ese nombre?, respondí, porque toda mujer silenciada lleva una Abigail dentro de sí. Y aquí, va a aprender a gritar. Durante la inauguración, leí un fragmento de la carta original que Abigail había escrito. Había periodistas. Había voluntarias. Había otras víctimas. Pero sobre todo, había esperanza. Esperanza viva. Present. Palpable. La misma esperanza que un día me fue negada. Ahora yo la entregaba a otras con las manos abiertas, y aún así, seguía siendo quien siempre fui. Me levantaba temprano. Tomaba mi café negro con pan y mantequilla. Leía mi Biblia. Cosía por las tardes. Daba de comer a los gatos de la calle. Pero todo había cambiado. Porque ahora hacía esas cosas no como quien intenta llenar un vacío, sino como quien cuida un jardín interno que floreció entre las ruinas. Recibí invitaciones para contar mi historia en otras ciudades. Y un día, me llamaron para dar testimonio en la televisión nacional. Me senté frente a las cámaras, con la misma ropa sencilla de siempre, el cabello recogido, el crucifijo de mi abuela colgado al cuello. Y hablé. Sin odio. Sin rabia. Sin gritar. Hablé con la serenidad de quien miró al abismo. Y regresó, dije, me llamo Dolores, y sí, dolió. Pero también aprendí que después del dolor, hay algo más fuerte, la verdad. Y esa, nadie me la puede quitar. Y cuando salí del estudio, había gente esperándome en la puerta. Gente que me abrazó como si yo fuera familia. Como si mi dolor hubiera abierto un camino para la sanación de muchos. No quería fama. No quería gloria. Solo quería que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé para ser escuchada. Quería que las iglesias aprendieran que fe no es obediencia ciega. Que los líderes religiosos entendieran que no son dueños del alma de nadie. Y que cada persona supiera, Dios nunca se queda callado ante el abuso. Hoy, mi casa está llena de cartas. No de dolor, sino de gratitud. De mujeres que encontraron fuerza en mis palabras. De jóvenes que decidieron seguir su fe con conciencia. De hombres que reconocieron sus errores y eligieron el arrepentimiento.
Y todas esas voces ahora viven dentro de mí. Reconstruí mi vida. No con venganza. Con verdad. Con firmeza. Con dignidad. Y con la certeza de que el amor propio es sagrado. Que la fe verdadera empieza dentro de una. Y que ninguna humillación tiene el poder de apagar la luz de una mujer que decide renacer. A veces me siento sola en la terraza, con una taza de té entre las manos, y me quedo mirando el cielo cambiar de color. El sol se va despacio, como si pidiera perdón por dejarnos una vez más. Y en esos momentos, entre el olor a tierra mojada y el sonido lejano del vecindario, pienso, ¿será que alguien recordará mi historia cuando ya no esté aquí? No me refiero a la fama, ni a libros, ni a homenajes. Me refiero a la semilla, a lo que queda, cuando una se va, porque todo lo que viví no puede haber sido en vano. Cada lágrima que cayó sobre ese suelo frío, cada noche en vela abrazada, a la culpa, cada vez que me llamaron loca, mentirosa, hereje, cada paso arrastrado hasta la comisaría, cada palabra tragada con sangre. Todo eso tiene que haber dejado algo más grande que el dolor. Y yo creo que si lo dejó, lo creo cada vez que una mujer me escribe diciendo que encontró valentía. Lo creo cuando un adolescente me dice que ahora entiende que la fe no es idolatría. Lo creo cuando veo las puertas de la casa de Abigail abrirse para una nueva alma herida que antes pensaba que no merecía ser escuchada. Lo creo cuando me miro en el espejo, con arrugas, con marcas, con cansancio, y aún así, veo a una mujer completa. No me volví santa. Todavía tengo mis días de silencio, mis miedos, mis recuerdos que, a veces, me jalan hacia el fondo. A veces, despierto en mitad de la noche con la voz del pastor Eliseo resonando en mis oídos. A veces, recuerdo la puerta de la iglesia cerrada en mi cara. Pero ahora respiro hondo. Cierro los ojos y me abrazo por dentro. Porque aprendí que, aunque esté herida, merezco amor. Y aunque esté rota, soy digna de paz hoy, cuando pongo el agua al fuego, cuando unto mantequilla en el pan, cuando acomodo las flores del altar, lo hago todo como si fuera un rito. Un pequeño ritual de gratitud por haber sobrevivido. Porque vivir, después de todo, también es un acto de fe. Cada mañana que me levanto, es como si dijera, aún no se ha terminado. Porque mientras haya alguien en el mundo que necesite escuchar que no está solo, yo todavía tengo una misión. Mi nieta a veces me pregunta por qué guardo tantos papeles escritos. Dice que ya nadie lee cartas hoy en día. Y yo sonrío. Porque yo no escribo para los ojos. Escribo para los corazones. Para que un día, quizás mucho tiempo después de que yo me haya ido, alguien encuentre uno de esos papeles, amarillento, doblado entre las páginas de un libro viejo, y lea, tienes derecho a tu voz. Tienes derecho a tu no. Tienes derecho a huir. Tienes derecho a gritar. Y si nadie te escucha, yo estoy aquí. Incluso en silencio. Sigo contigo. Ese es mi legado. No es dinero. Ni herencia. Es palabra. Es coraje. Es memoria. Es el hilo invisible que me conecta con cada mujer que alguna vez fue silenciada. Con cada niña que creció con miedo. Con cada alma que aún busca un lugar seguro para existir. Mi historia no comenzó con el pastor Eliseo. Y tampoco termina con él. Mi historia empezó cuando mi abuela encendió aquella primera vela frente al altar. Cuando me enseñó a orar, incluso sin respuestas. Cuando me mostró que Dios puede habitar en un templo, pero también en el silencio de una mujer que solo quiere ser escuchada, y eso es lo que quiero dejar. Un camino. An echo. Una luz, porque mientras alguien cuente mi historia, yo seguiré viva. En cada susurro. En cada carta escondida. En cada mujer que, en medio del dolor, decida levantarse. Si llegaste hasta aquí, te agradezco con todo mi corazón. No sé tu nombre. No sé dónde estás en este momento. Tal vez estés escuchando esto en el celular, con audífonos, en el autobús. Tal vez estés lavando los trastes, o acostada en una cama que se siente demasiado grande después de tanto abandono. Tal vez tengas lágrimas en los ojos, sin saber muy bien por qué. Pero quiero decirte, gracias. Gracias por escucharme. Por permitirme entrar en tu vida durante estos minutos. Esta historia es mía, pero tal vez también es un poco tuya, porque todas llevamos dolores que no caben en palabras. Silencios que nadie ve. Heridas que sanaron por fuera, pero que aún duelen por dentro. Lo sé. Yo lo sentí. Pero también descubrí, a la fuerza, con sangre, con fe, que el dolor no es el final. Que la verdad, aunque sea rechazada, tiene el poder de devolvernos la dignidad. Que el miedo,
por más grande que sea, nunca es más fuerte que el valor de una mujer decidida, y si yo logré atravesar todo esto, tú también puedes. Incluso cuando dudes. Incluso cuando te llamen loca. Incluso cuando parezca que nadie está de tu lado, no estás sola. Cuéntame aquí en los comentarios qué te pareció. Time que viviste. Que callaste por años. Que nadie quiso escuchar. Aquí, este espacio es tuyo, y si puedes, ayúdame a seguir contando estas verdades que nadie quiere oír. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Dale like al video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tal vez el mundo intente callarnos, pero juntas, nuestra voz va a sonar más fuerte que cualquier púlpito. Yo soy Dolores. Y sigo viva. Por mí. Por ti. Por todas, te espero en el próximo video. Con una historia más que, tal vez, también sea la tuya.